Bien, en esta ocasión vamos a hacer un video sobre la conversión que hay de concentración molar, abreviada con una M mayúscula, a concentración molal, abreviada con una M minúscula, y viceversa. Primeramente vamos a definir ambas concentraciones. La molar va a ser definida como moles de soluto entre litros de solución. La molal, por su parte, está definida como moles también de soluto entre kilogramos de solvente. Es importante recalcar que la solución es la suma del soluto y el solvente. En este caso, si es masa, es la masa del soluto más la masa del solvente. Si es volumen, es el volumen del soluto más el volumen del solvente. Entendiendo este concepto, es muy fácil convertir de una concentración a otra. Vamos a ver cuáles pasos tenemos. Primero vamos a pasar de molar a molal. Bien, nosotros tenemos los moles y los litros de solución. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer para pasar de molaridad a molaridad? Primeramente tenemos que convertir el volumen de la solución a gramos de solución. Es lo primero que tenemos que tener. ¿Y por qué? Porque ya la molaridad, como estamos hablando, es unidades de masa en el denominador, y aquí en la molaridad es de volumen. Tenemos que pasar entonces a unidades de masa. De volumen tenemos que pasar a masa. Obviamente, para pasar de esta unidad a otra necesitamos conocer algo, que es la densidad de la solución. Nos tienen que dar como dato, o tenemos que conseguir ese dato, la densidad de la solución. Ya convertida el volumen de la solución a gramos de solución, tenemos que convertir los moles que tenemos de soluto, que es un dato que siempre nos van a dar, lo tenemos que pasar a gramos de soluto. ¿Cómo vamos a conseguir esto? Obviamente con la masa molar. Necesitamos sacar la masa molar del soluto disuelto. En tercer punto que tenemos que considerar para hacer esta conversión es considerar que la masa de disolvente o solvente, como le queramos llamar, masa de solvente, ¿verdad? Es igual a la masa de la solución menos la masa de soluto. La masa de la solución menos la masa de soluto. Y bueno, ya haciendo esta resta, ¿verdad? Tenemos la masa de solvente, que es la que vamos a poner en el denominador para tener convertida esta a kilogramos, la masa en kilogramos de solvente. Los moles, les repito, ya no lo están dando siempre porque la molaridad y la molaridad manejan en el numerador los moles. Vamos a hacer un problema para aplicar esto que acabamos de indicar. Tenemos un problema que dice lo siguiente: calcula la molaridad de una disolución de carbonato de potasio, 0.85 molar, porque 0.85 moles sobre litro es molaridad,
cuya densidad es de 1.4 gramos sobre mililitros y considera la densidad del agua como 1 gramo sobre mililitro y la del soluto como 2.43 gramos sobre mililitro. Vamos a ver qué dato tenemos de más o qué dato es esencial para resolver este problema. Bien, primero vamos a poner los datos que nos están dando. La molaridad que tenemos es de 0.85 molar. Vamos a poner aquí, tenemos una concentración de 0.85 molar. O sea, debemos entender con esto, ¿verdad?, que hay 0.85 moles en 1 litro de solución. Aclaramos, solución. Y esto debemos pasarlo a molar. Tenemos molar y queremos pasar a molar. La molar se abrevia con una M minúscula. Entonces lo primero que tenemos que hacer es convertir los moles que nos dan en el numerador a gramos. ¿Por qué? Porque estamos trabajando unidades de masa en el denominador. Vamos a determinar los kilogramos de solvente. Entonces es importante que para ello pues tengamos también los gramos de soluto, porque acuérdense que la solución es la suma de ambos. ¿Cómo paso de moles a gramos? Pues siempre para pasar de moles a gramos necesitamos la masa molar de la sustancia implicada. En este caso la sustancia implicada que nos están dando es carbonato de potasio. Vamos a poner la fórmula del carbonato de potasio. Y para sacar la masa molar debemos desglosar los átomos que participan en el compuesto. Tenemos potasio, carbono y oxígeno. 2 átomos de potasio, 1 de carbono y 3 de oxígeno. Vamos a consultar nuestra tabla periódica para determinar las masas atómicas de cada uno de estos átomos. Y bien, para el potasio la masa atómica que tenemos es de 39, podemos redondearlo a 39. La del carbono pues sabemos es 12 y la del oxígeno es 16. Entonces vamos a hacer la operación. Vamos a multiplicar estas cantidades. 2 por 39 más 12 más 3 por 16. Nos da 138. La masa molar que tenemos aquí es de 138 gramos que constituyen 1 mol. Entonces vamos a convertir entonces estos 0.85 moles a gramos. Entonces tengo que, como lo que quiero son gramos, los gramos los voy a poner arriba. 138 gramos por cada mol. Moles con moles se cancela. Y entonces la operación a hacer es 0.85 por 138. Y me da 117.3 gramos. Bien, ya tengo los gramos de soluto. Ahora necesito conseguirme los gramos de solvente, porque ya tengo los gramos de soluto. Recuerden que los gramos de solvente los tengo que sacar a partir de la resta con los gramos de solución. Entonces, para poder determinar los gramos de solución que tengo, necesito convertir los litros de solución a unidades de masa. En este caso vamos a pasarlos a kilogramos de solución. ¿Cómo vamos a hacer eso? Pues vamos a hacerlo, obviamente necesitamos como dato la densidad de la solución. O sea, me tienen que dar como dato la densidad de la solución. Si no la tengo que investigar. ¿Cuál es la densidad que tengo de la solución? Entonces ya con la densidad de la solución puedo pasar de volumen de solución a masa de solución. Entonces vamos a ver si nos dan ese dato en lo que nos están proporcionando como información del problema. Nos dicen cuya densidad
cuya densidad es de 1.4 gramos por cada mililitro. Y la densidad del agua y la del soluto, aún estando aquí la densidad de la solución, de 1.4. Entonces tengo la densidad de la solución, ¿verdad? Entonces la densidad de la solución es de 1.4 gramos por cada mililitro. Bien, pues ahora sí vamos a convertir nuestro volumen a unidades de masa. Pues vamos a hacerlo rápidamente. Tenemos un litro de solución, que obviamente es 1000 mililitros, ¿verdad? De solución. Y con la densidad de 1.45, como quiero gramos, lo voy a poner arriba los gramos, 1.45 gramos, que es la densidad por cada mililitro. Entonces voy a multiplicar 1000 por 1.45. Vamos a hacer la operación. O sea, 1450. 1450 gramos de solución. Ya tenemos la masa de la solución. Y miren, tenemos la masa del soluto. Y habíamos platicado, ¿verdad?, que la masa del solvente más la masa del soluto es la masa de la solución. Entonces, muy fácil, ¿verdad? Restando a la masa de la solución la masa del soluto, lo que nos queda es la masa del solvente. Entonces vamos a indicarlo de esa manera. Voy a borrar esta parte de aquí para que no tengamos confusión, no sea un montón de información. Entonces, la masa que buscamos, que es la del solvente, la masa del solvente va a ser igual a la masa de la solución menos la masa del soluto. Y bueno, ¿cuál es la masa de la solución? Pues ya la calculamos con la densidad de la solución y es de 1450. ¿Y cuál es la masa del soluto? Pues ya la calculamos con la masa molar, que es de 117.3. Vamos a ver, 117.3. Entonces vamos a restar a la masa de la solución la masa del soluto, y con esto tenemos, les digo, la masa del solvente. Entonces ya está, 1450 menos 117.3 y nos da 1332.7. 1332.7 gramos. ¿Qué son los gramos de solvente? Bueno, ya tenemos este dato que podemos convertir a kilogramos, porque lo que tenemos que tener en el denominador en la concentración molar son kilogramos, no gramos. Entonces vamos a sustituir, ¿verdad?, en la fórmula. Y tenemos 0.85 moles entre los kilogramos de solvente. Bien, para convertir a kilogramos simplemente tenemos que recorrer el punto decimal 3 lugares a la izquierda. Entonces 1.332, van a dejarle el 7 para mayor precisión, kilogramos. Y haciendo la división, 0.85 entre 1.332 entre 3.27, ¿verdad?, nos da que la concentración molar es de 0.63. Bueno, después del 3 hay un 7 y luego un 8, y bueno, si lo quieren dejar en dos cifras significativas,
sería 0.64 molal. Entonces la concentración 0.85 molar equivale a una concentración 0.64 molal. Y de esta manera logramos la conversión. Bien, pues vamos a pasar nuevamente ahora a resolver el problema al revés. Nos van a dar la concentración molal y quieren que calculemos la concentración molar. Vamos a borrar esto. El problema dice lo siguiente: calcula la molaridad de una disolución acuosa 4.1 molal de hidróxido de litio. La densidad de la disolución es de 0.8 gramos sobre mililitro y considera la densidad del agua como 1 gramo sobre mililitro. Entonces vamos a poner el dato. Tenemos una concentración molal 4.1. Entonces partimos de una concentración molal de 4.1 molal. Y queremos pasarla a molar. Bien, primero definimos qué es esto de 4.1 molal. Son 4.1 moles entre kilogramo de solvente. Y bueno, vamos a empezar. ¿Cuál es qué es lo que tenemos que hacer primero para poder resolver este problema? Entonces lo que hay que entender es que nos tenemos que expresar esto también en moles, pero por cada litro de solución. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que entender? Primero, que la solución es el soluto más el solvente. Entonces aquí lo que hay que determinar es la solución. Ya tenemos en este caso el solvente. Entonces, ¿qué nos falta? El soluto. Este es el dato que nos falta. Porque ya teniendo el soluto podemos calcular la solución. Ahora deberíamos calcular, ¿verdad?, la masa del soluto. Vamos a calcular la masa del soluto. ¿Y cómo vamos a calcular la masa del soluto? Pues con la masa molar que tenemos, ya que la masa del soluto está ahorita, la cantidad de sustancia está en moles, que es el soluto, hay que pasarlo a gramos. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Para pasar de moles a gramos debemos recordar que requerimos la masa molar de la sustancia implicada. Entonces tenemos que la sustancia es hidróxido de litio. Vamos a poner aquí la fórmula: hidróxido de litio. Entonces vamos a enlistar los átomos que participan en la estructura fórmula, que es litio, oxígeno e hidrógeno. Tengo un litio, tengo un oxígeno, tengo un hidrógeno. La masa atómica del litio es 7, la del oxígeno 16 y la del hidrógeno 1. Sumando 7, 16, 1 nos da 24. O sea, hay 24 gramos en un mol. Entonces vamos a ponerlo aquí. 4.1 moles. Como queremos pasar a gramos, lo que queremos va arriba. Gramos. 24 gramos por cada mol. Moles con moles se cancela. Y entonces, ¿cuántos gramos de soluto tengo? 4.1 por 24. 98.4 gramos de soluto. Entonces ahora sí podemos sumar estas soluciones. Podemos hacer la suma. La masa del soluto, que es de 98.4 gramos, más la masa del solvente, que es de 1000 gramos, para conservar las unidades. Y entonces la masa de solución es de 1000 más 98.4, o sea, de 1098.4, obviamente. Estos gramos son de solución.
ya tenemos la masa de la solución. Y bueno, pues ya lo que sigue es muy sencillo, convertir la masa de solución a volumen de solución. Y para lograr esto necesitamos la densidad. La densidad, que bueno, la densidad de la solución es un dato que nos están dando en el problema, que es de 0.8. Entonces tenemos que convertir con la densidad de 0.8 a unidades de volumen. Entonces tenemos 1098.4 gramos. Como lo que queremos ahora son unidades de volumen, por cada mililitro va a haber una masa de 0.8 gramos. Entonces 1098.4 entre 0.8, y el volumen que tenemos aquí es de 1373 mililitros. Y bueno, este volumen expresado en litro es 1.373 litros. Si ya tenemos el volumen, ya el problema podemos considerar que ya está resuelto. Entonces vamos a sustituir ese volumen en la ecuación. Sabemos los moles, que siempre van a ser los mismos, que son 4.1 moles de soluto, entre el volumen que va a ser de 1373 o de 1.373 litros. Haciendo la división, 4.1 entre 1.373 nos da una concentración molar de 2.98. Bueno, después digo un 6. Podemos redondearlo a 2.9. Bueno, esto redondeado sería como 3 molar aproximadamente. Entonces así es como se opera con la conversión de molaridad a molaridad y de molaridad a molaridad. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que acabamos de explicar. Bien, para pasar de molaridad a molaridad, recordemos lo primero que hacemos. Sabemos la densidad del agua, convertir a masa el solvente. O sea, el solvente, el volumen de solvente, lo tenemos que obtener. Es el dato que necesitamos, lo necesitamos. Necesitamos pasar los que son los kilogramos de solvente a volumen de solvente. Eso es lo primero que necesitamos hacer. Ya convertido los kilogramos de solvente a volumen de solvente, ¿cuál es el segundo paso que necesitamos llevar a cabo? Pues necesitamos convertir a masa el soluto. O sea, necesitamos conseguir la masa de soluto. ¿Y cómo conseguimos la masa de soluto? Pues con la masa molar. Bien, ya que hicimos eso, vamos a sumar las masas. Tanto la del solvente como la del soluto. Y el paso cuarto, convertir la masa de solución a volumen de solución. Para eso necesitamos, para este problema necesitamos a fuerza la densidad de la solución. Es el dato que necesitamos tener.
Bien, ahora vamos a ver cómo le hacemos para pasar de molaridad a molaridad. Primero lo que tenemos que hacer es convertir el volumen de la solución, que es lo que aparece en el denominador de la molaridad, a gramos. Para esto necesitamos también la densidad de la solución. Este dato es importante. Densidad de la solución. También necesitamos convertir la masa de los moles de soluto a gramos de soluto. Y por último, vamos a restar a la masa de solución, que ya calculamos en el primer paso, la masa de soluto que calculamos en el segundo paso. Recuerden que para pasar de moles de soluto a gramos de soluto siempre vamos a usar la masa molar del soluto, por el proceso que ya hemos determinado. Ya teniendo la diferencia entre la masa de solución y la masa del soluto, obviamente, ¿verdad? Tenemos la masa de solvente. Y bueno, ya con la masa de solvente la expresamos en kilogramos y simplemente sustituimos. Los moles ya los tenemos. La masa de soluto en kilogramos, de solvente, perdón, en kilogramos, y esto ya es molaridad. Bien, espero que con este resumen y esta explicación haya quedado resuelto las dudas al respecto.